Bien, en esta unidad veremos cuál es la estrategia de pensamiento que debemos tener a la hora de tratar de desarrollar nuevos materiales. Para ello vamos a hablar de lo que son los huecos en los mapas de los materiales. Veremos la evolución de los materiales monolíticos, o sea, hechos de un solo material, a los materiales compuestos y los límites fundamentales que podemos tener, ¿verdad?, en los mapas de propiedades, así como cómo podemos mejorar ciertas propiedades físicas de los materiales híbridos. Um, esta gráfica va a ser una de las súper importantes para casi cualquier diseño. Hay dos parámetros muy básicos para cualquier diseño. Todo diseño de seguro tiene un requisito de resistencia porque sea cual sea la pieza, el producto en que pensemos, está sometido a alguna carga en algún tipo de momento, entonces uno como diseñador, como ingeniero, debemos de cerciorarnos de que nuestro producto tiene un material que es lo suficientemente resistente como para soportar las cargas, las concentraciones de esfuerzo a la que va a estar sometida durante las condiciones de uso de ese producto, de esa maquinaria, de ese componente. Eh, también está el módulo de Young. ¿Qué es el módulo de Young? El módulo de Young ya vimos que es la rigidez, la oposición a ser deformado elásticamente. Cuando hablamos de un módulo de Young por debajo de 1 gigapascal, hablamos de lo que son los materiales que son flexibles y un módulo de Young, que son estos de aquí, fíjense, los foams, los elastómeros, y un módulo de Young, miren el leather incluso, donde está ahí, ¿verdad?, como flexible, y un módulo de Young por encima de 1 gigapascal, ya son los materiales que son considerados rígidos. Por aquí cerquita podemos encontrar algunos que son considerados como semirrígidos, pero, ¿verdad?, de aquí en adelante ya esto es rígido y esto es flexible en cuanto a la separación del módulo de ion. Y en cuanto a la densidad, habíamos visto, ¿verdad?, que tienen cierta relación lineal, mientras mayor módulo de ion, mayor densidad. Esto es una gráfica súper importante, les comentaba, porque me relaciona dos propiedades que son muy básicas. El módulo de Young, que en todo diseño va a existir un requisito de rigidez o de flexibilidad, porque todos los elementos están sometidos a una concentración de esfuerzos. Entonces, con esa concentración de esfuerzo a la que normalmente va a estar sometida, me tiene que soportar la forma de mi elemento, de mi pieza, o me debe permitir, ¿verdad?, ser lo suficientemente flexible para acomodarme, dar todas las vueltas elásticamente que requiera mi pieza. Si por lo contrario, ¿verdad?, lo que requiero es flexibilidad y no rigidez, sino, ¿verdad?, la falta de flexibilidad. Eh, um, este Igual la gráfica del límite elástico versus densidad yo diría que son como que las dos gráficas más básicas, más principales de cualquier diseño. ¿Por qué la densidad? Normalmente, cuando disminuimos la densidad, disminuimos la masa del componente. Esto está directamente, ¿verdad?, relacionado. Entonces, al disminuir la masa de nuestro componente, normalmente en muchos aspectos podemos mejorar el desempeño de ese producto porque disminuyen las cargas inerciales. Eso depende, en algunos, ¿verdad?, en algunos diseños donde el requerimiento de mi parte va a ser que sea denso porque lo necesito para la funcionalidad que tiene. Imagínense las pesas si no fueran densas, ¿verdad? Qué volumen de pesas tendríamos en el gimnasio para poder llegar a esos pesos que le dan a esos hombres en el gym. Hay en algunos diseños en lo que sí requerimos densidad, pero normalmente mientras menos pese mi producto, más eficiente es yo transportándolo, ya sea el material en bruto o de donde lo manufacturo a donde se vende el consumidor, ¿verdad? Porque al moverse, al transportarlo, gastamos menos combustible, hay menos energía, menos inercia asociada en el movimiento
de ese producto. Entonces es muy típico establecer una baja densidad, buscar el material que me dé mayor resistencia, mayor rigidez con la menor densidad posible. En este mapa podemos ver que existen dos huecos, como ya habíamos comentado, ¿verdad? No existen materiales que sean con un alto módulo de ion y baja densidad, ni existen materiales con una alta densidad y un bajo módulo de ion. Entonces, estos son vacíos a explorar en estos mapas de propiedades. La idea es que en esos vacíos, ¿verdad? Nosotros empecemos a ver qué combinaciones yo pudiera hacer entre diferentes materiales para tratar de ocupar estas áreas. Y ese es lo que vamos a estar viendo durante esta presentación. Aquí tenemos ploteadas, ¿verdad? Las propiedades del coeficiente de expansión térmica versus la conductividad térmica, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Aquí también tenemos un hueco ahí debajo. Y que también vamos a explorar esta gráfica más adelante. Fíjense, señores, que la evolución de los materiales al principio fue muy lento. Por muchos años no evoluciona nada. Fíjense los materiales que habían cuando los egipcios, 3000 años antes de Cristo. Luego en el 50 en el Imperio Romano, déjame ver, no me volé uno. Sí, no, en el 50 luego en el Imperio Romano pasaron, ¿verdad? 3050 años. Fíjense que no hubo una gran variación, básicamente lo mismo. Igual luego, ya después en el imperio, ¿verdad? De Inglaterra, tampoco vemos un gran avance significativo en lo que es los materiales. Para los tiempos de la reina Victoria, tampoco mucho. Y ahora, fíjense, ya llegamos a los tiempos de Roosevelt, la Segunda Guerra Mundial, y aquí aparecen por primera vez lo que son los polímeros. Y sí, ya como que se amplió por primera vez lo de los metales. Ahí ya tenemos un poco más de metales, fíjense, se me introdujeron para el tiempo de la Reina Victoria lo que eran los aluminio, las fundiciones de hierro ya existían, lo que se introdujo fue el acero ahí y otras aleaciones, ¿verdad? Metálicas más aliadas que lo que existían antes. Aquí ya sí se refinó, las guerras hicieron que se avanzara mucho la ciencia en diferentes ámbitos, aparecieron ahí, ¿verdad? Vemos las aleaciones de titanio, entre otras aleaciones, y en los tiempos más modernos de ahora, vemos ahí la gran variabilidad de materiales. En los últimos 100 años, 70, 80 años realmente, el paso, el aumento en cantidad de miembros materiales, el conocimiento, la investigación en cuanto a los materiales, ha sido enorme. Y creo que el siguiente paso, el futuro de lo que es la ciencia y ingeniería de los materiales, va a estar dado con los materiales nanométricos, ¿verdad? A una escala nanométrica. Fíjense la nueva forma alotrópica, que en ese sentido se descubrió del carbono, que es el grafeno. El grafeno no es más que una lámina, una sábana de carbono de un átomo de carbono de espesor. Solamente tiene un átomo, como si fuera una gran sábana. Ellos están enlazados, ¿verdad? Covalentemente a lo largo, uno al lado de otro, pero no tengo ni arriba ni abajo. Y fíjense cómo me cambia de forma excepcional todas las propiedades que presenta el grafeno versus a todos los materiales que conocemos. Entonces, definitivamente yo pienso que ahí es donde está el futuro, ¿verdad? De los nuevos materiales que vamos a comenzar a ver. Siguiendo aquí, la densidad teórica máxima es la del osmio, que está por 22 kilogramos. 22 aquí está en megagramos sobre metro cúbico, son 22.000 kilogramos sobre metro cúbico, si mal no recuerdo. Y del sólido convencional más pequeño es la del litio, que son 535 kilogramos sobre metro cúbico. De ahí para abajo ya, vamos a ver, de ahí para abajo, fíjense, tenemos lo que se conocen como espumas y cristales. Los cristales, que son cerámicos también, algunos presentan cierta particularidad de tener
una muy baja densidad a pesar de sus enlaces. Pero también es bueno recordar que van a existir ciertos límites teóricos por la relación, los límites, esos principios que ya se han descubierto, ¿verdad?, de los materiales. Entonces hay una resistencia teórica y como el diamante es el material más duro, tomando la relación, ¿verdad?, de esa resistencia máxima teórica que está a partir del módulo de Young entre 20, entonces de aquí se determina el máximo límite, ¿verdad?, en resistencia que pudiera tener un material. Y bueno, todos estos bordes, ¿verdad?, se van dando por los extremos de los materiales, según la relación, ¿verdad?, de la resistencia a la densidad de esos materiales. En las zonas grises, teóricamente, no podemos construir ningún material, pero en estas zonas que están blancas sí que sería posible tener un material a partir, ¿verdad?, de las propiedades que tienen estos que ya existen. Ahí tenemos un hueco y debajo también tenemos un hueco. Entonces, ¿cómo se crean esto de los materiales híbridos? Bien, vamos a mezclar aquí un caucho, butyl rubber, con un cobre, una aleación de cobre. Fíjense que el cobre me da un gran módulo de ion, gran resistencia con una alta conductividad, mientras que en el opuesto tenemos al caucho con bastante flexible, un muy bajo módulo de ion y con una muy baja conductividad térmica. Entonces la idea, ¿verdad?, es encontrar algo de por medio para poder encontrar, desarrollar un material que entre en ese hueco. Teóricamente, si exploramos, ¿verdad?, la resistencia teórica máxima de las combinaciones que pudieran resultar entre todos materiales, esa es la zona discreta que pudiéramos ocupar de ese mapa con esos compuestos, esas hibridaciones que pudiéramos hacer entre el caucho y el cobre. Entonces, fíjense aquí, los híbridos pueden ser compuestos, pueden ser sándwich, pueden ser estructuras celulares o estructuras cementadas de, ¿verdad?, dos o más de los demás materiales que están alrededor, ya sea metales, polímeros, elastómeros, las cerámicas o los vidrios. ¿De qué va a depender? ¿Cuáles son las variables? Las diferentes combinaciones que puedo jugar para crear estos materiales híbridos. Bueno, las combinaciones de los componentes de los materiales, qué fracción volumétrica tengo de cada uno, su configuración, cómo van a estar conectados. También el escalamiento nos puede dar propiedades diferentes, como le hablo, por ejemplo, del grafeno. O también, ¿verdad? Para ponerles de ejemplo el propio grafito versus, ¿verdad?, el diamante. El grafito tiene, ¿verdad?, enlaces covalentes. Son muchas sábanas, parecido, ¿verdad?, es parecido al grafeno, pero tiene más átomos de espesor, ¿verdad? Son como unas sábanas mucho más gruesas. Y tienen enlaces débiles realmente entre la capa de abajo y la de arriba. Se pueden separar muy fácilmente, pero salen pedazos mucho más grandes, no es una escala tan pequeña como es el grafeno. Versus el diamante, que tenemos arreglos tridimensionales. ¿Verdad? En el caso de las sábanas del grafito, los átomos de carbono están enlazados arriba y abajo, ¿verdad? Con otro carbono. Eh, Mientras que en el diamante vamos a tener un enlace tridimensional. Los 4 enlaces que tenemos disponibles del carbono van a estar enlazados a otros 4 átomos de carbono. Entonces se me forma una estructura tridimensional de enlaces covalentes de carbono-carbono, que por eso es que es tan rígido, resistente, versus el grafito o el grafeno, ¿verdad?, que la conectividad, los enlaces que tienen entre los enlaces, el arreglo, ¿verdad?, de esa conectividad, de cómo se repite, son diferentes. Entonces, hay una herramienta que se llama el sintetizador de híbridos, donde yo puedo estudiar las diferentes combinaciones entre estos materiales, diferentes estructuras complejas y utilizar modelos para otras configuraciones. Esto tiene aplicación en los materiales, donde podemos, ¿verdad?, a través del estudio de la microestructura, desarrollar, mejorar sus propiedades, el diseño, nuevas aleaciones, nuevos procesos.
También con las estructuras, ¿verdad? Optimizar geometría, mejores distribuciones de carga. Y en la textil se explotan diferentes propiedades para obtener mejores combinaciones que me den más resistencia y más flexibilidad. Los diferentes tipos de tejidos, ¿verdad? La combinación de materiales, fíjense cómo me pueden permitir una gran variabilidad de las propiedades. Hay diferentes tipos de tejido dependiendo, hay una que yo le digo que es sin orientación, así formalmente se le llama sin orientación y yo le digo a lo loco. No es lo mismo si tenemos refuerzo a lo loco dentro del material a que si tiene un tejido en particular, un tejido simple o un tejido tridimensional. Obviamente no va a ser igual una fibra de carbono, una fibra de vidrio. La fibra de carbono es más resistente, más rígida, entonces me aporta más resistencia, más rigidez. Y también lo de la estructura puede, verdad, influir bastante. Hay estructuras que por sus características, por cómo se distribuyen las cargas, me pueden permitir mayor resistencia, mayor rigidez o más flexible, ¿verdad? Ser más flexibles, más elásticas. Ahí podemos ver una espuma polimérica que no la habíamos visto, ¿verdad? Macromoléculas. Aquí podemos ver lo que le dije, que las espumas no solamente tienen que ser como célula a lo loco, sino que también la podemos ordenar cristalinamente. Y en esta estructura en particular, que es de hexágono, fíjense, que tenemos más espacio en el centro que si fuera un cuadrado. Entonces esto me permite que yo tenga más facilidad para deformarme. Pero o sea, que estar así como todo empaquetado a lo loco. Pero aún así, si comparamos, fíjense, en esta forma de rombo, también, ¿verdad? En cierta dirección voy a tener mucho más facilidad porque tengo menos puntos reticulares para deformarme. Aquí podemos ver, ¿verdad? Que le llama dominadas por flexión. Porque vamos a tener una gran resistencia a la flexión aquí, y esta dominada por estiramiento porque esta me va a permitir mayor flexibilidad. Fíjense aquí, esto que le comentaba, de mientras más puntos reticulares tenga, fíjense, no va a ser lo mismo que si yo tengo la celda vacía, así introduzco una barra, ¿verdad? Un punto reticular ahí. Sin la barra se me va a deformar más fácilmente. Que si tengo la barra, ¿verdad? Hay un punto de libertad menos de movimiento, entonces esto va a ser más rígido, más resistente. Volvimos de nuevo a la gráfica, ¿verdad? Básica del módulo de ion densidad. El hueco, pudiéramos, por ejemplo, del aluminio hacer foams, y ahí está el campo discreto con la fórmula que nos da Ashby de lo que pudiera ocupar a partir de la propiedad de ese aluminio. Pero si hacemos microtramados, como esa estructura que acabamos de ver ahí atrás de las espumas, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de microtramado ya porque tiene un arreglo repetitivo, no están a lo locos, ¿verdad? Fíjense cómo podemos aumentar el módulo de Young, disminuyendo la densidad, porque como si fuera un foam, ¿verdad? Pero está bien ordenadita esa microestructura. Y ahí sí podemos llegar a ocupar ese hueco. Ahí ven la ventaja de la multifuncionalidad a través de la hibridación. También les comentaba que íbamos a ver por qué las espumas, ¿verdad?, tienen gran capacidad de disipar calor. Fíjense aquí que cuando está frío o caliente la variación de la celda es muy poco. Entonces, ¿qué es lo que se va a percibir en el material? Es ese ángulo lo que cambia, ¿verdad? Frío, caliente, frío, caliente. Y ahí podemos ver que el coeficiente de expansión disminuye con ese ángulo. Si buscamos, ¿verdad?, darle una forma, una estructura de forma tal que ese ángulo sea lo más pequeño posible, aquí cuando expande en caliente no se va a ver afectado, se va a absorber por este espacio que tenemos ahí. Entonces va a cambiar muy poco dimensionalmente cuando está en caliente, cuando está en frío. Y por eso podemos vemos que las espumas, ¿verdad?, disminuyen el coeficiente de expansión de el tipo de material matriz del cual ellos están hechos, que son los polímeros. Entonces también si agarramos y hacemos entonces de estos metales que están ahí, hacemos esas espumas así con microtramados, podemos entonces encontrar un material que tenga una menor coeficiente de expansión térmica. También están los segmentos. ¿Qué son los segmentos, verdad? Cuando imagínense que este panel que está aquí, en vez de yo hacerlo de todas esas piececitas, estuviera hecho
de un solo material, es una sola fundición, una sola pieza. Obviamente, al ser una sola pieza va a ser más rígida, menos flexible. Entonces, para materiales que son sumamente rígidos, conviene hacer estructuras cementadas porque tiene una mejor respuesta ante la carga, o sea, le permite más flexibilidad. Y recuerden que como los cerámicos, ¿verdad? No tienen eh, ductilidad virtualmente, si intentamos, ¿verdad?, deformarlo más allá de lo que ellos pueden ser deformados, pues se quiebran. Entonces las estructuras cementadas me permiten tener mayor desplazamiento, mayor flexibilidad que un monolítico. Mírenlo aquí la comparación. La resistencia es la misma, pero aquí sí me permite un mayor desplazamiento dependiendo del tamaño de cómo se estructure. Entonces ya para acabar con esta presentación, los mapas de propiedades, vimos ahí que los materiales monolíticos ocupan una parte, pero que podemos empezar a hibridar para tratar ocupar esas zonas donde tenemos huecos. Y se pueden evaluar propiedades mecánicas, térmica, eléctrica, magnética, ópticas reales de cada material. En cuanto a las estrategias, vimos diferentes tipos de estrategias para el desarrollo de nuevos materiales. El enfoque clásico, buscar nuevas aleaciones o por ejemplo a través de la química de los polímeros. Lo que va a batear, ¿verdad?, la nanoescala, el desarrollo de propiedades dependientes de la escala. O, ¿verdad?, también la hibridación, la combinación de diferentes materiales, configuraciones, conectividades. La estrategia en general vimos que es primero visualizar las áreas que están ocupadas, explorar las fronteras límites de cada una de esas propiedades y luego entonces explorar cómo podemos ocupar esos huecos, esos espacios vacíos que encontramos, donde sí pueden ser posibles crear materiales, hibridar, ¿verdad?, para encontrar la solución al problema. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias.